Muy buenas tardes a todos. Este es el programa de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de la República Argentina. Bienvenidos todos. Mi nombre es Roxana Binader. Vamos a tener 2 horas de programación de 14 a 16 con la Masonería en Acción. Diego Marinelli en los controles, bienvenido también. Y ya le vamos a dar en este día tan lindo la bienvenida al subsecretario de Cultura de Gran Logia, el señor Sebastián Efriso. Muy buenas tardes, Sebas. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a vos, a la audiencia, buenas tardes a Diego. Y si me permitís, hoy saludo especialmente a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Gran Logia, que nos está escuchando y que están teniendo en este momento un intercambio bastante picante, interesante, que no llegué a ver, pero que voy a ver pronto. Así que bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, un saludo para ustedes. Quiero darle ya la bienvenida a este programa aquí en la 100.3 Radio X de Pilar al señor Javier Vázquez, sociólogo, especialista en desarrollo sostenible, coordinador de subcomisión de cambio climático y desarrollo sostenible. Muy buenas tardes, Javier, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Javier, un placer tenerte. Bueno, muchas gracias. Sebas, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Ahí va. ¿Cómo ahí andás, se escucha, Seba? ¿sí? ¿Todo bien, querido? Acércate bien al teléfono, Sebas, que se escucha abajo, te están subiendo desde acá. Súbanme desde ahí, un gusto, Javier, sí. que estés acá. ¿Cómo va? Todo muy bien. Javier, contanos un poquito por qué esta ley de educación ambiental desde la masonería. Bueno, el año pasado, con un grupo de hermanos, empezamos a pensar que era necesario hacer un aporte. Entonces, nos tomamos el trabajo de leer cada uno de los 4 proyectos que había en ese momento en la Cámara de Diputados, sabiendo que probablemente a fin de año pasado o durante este año se iba a tratar. Y entendíamos que era necesario plantear una opinión al respecto y si era posible un aporte. Hicimos un trabajo de análisis de cada uno de los proyectos y ahí fue cuando desde la Gran Logia nos plantean si podíamos plantear un proyecto propio. Y ahí fue donde creo que tomó valor esto y entendimos la importancia, porque pudimos plantear una idea de lo que, por qué la educación ambiental tiene esta base de formar a los ciudadanos del futuro. Y ahí lo linkeamos con lo que fue la 1420, que en ese momento permitió formar a los ciudadanos del siglo XX, ¿no? En esa idea de alfabetización, de prepararlos para el mercado laboral. Y hoy la transición que se va a suceder a través de resolver la crisis climática y la adaptación de todo el modelo productivo económico para 2050 va a requerir una ciudadanía sostenible, una ciudadanía que esté preparada para los empleos verdes del futuro. Y hay algunas cosas que hoy estaba releyendo el proyecto que escribimos y me parece que son centrales para poder ver esta visión de futuro que se plantea con los valores de la masonería. Sí. Sebastián. Sí, bueno, nada, Javier, primero un gusto escucharte. Me parece súper interesante lo que contaba al comienzo, ¿no? Que todo surgió sobre un análisis de los 4 proyectos ya existentes y había algo que faltaba, pero no en el sentido de que hubiera errores, ¿no es cierto?, sino que había un espíritu, si vos querés, transversal que faltaba y que tenía que ver con esta idea emancipatoria, por decirlo de algún modo, de allí la metáfora de la ley 1420, ¿no es cierto? Javier hablaba de formar a los ciudadanos del futuro y allí me parece súper importante, Javier, si estás de acuerdo, explicarnos un poquito en qué sentido, ¿verdad?, esta ley puede impactar, o sea, qué es lo que falta que se comprenda o que se entienda y cuáles son los desafíos a los que tenemos que adecuarnos, porque para vos está muy claro, porque lo has trabajado mucho, bueno, se hizo una audiencia de la que participamos y donde se debatió muchísimo el tema en profundidad,
pero me parece que es interesante para la audiencia tener como un resumen, ¿no? de todo esto, de qué es lo que desde la educación se puede aportar para esta ciudadanía del futuro, ¿no? Fantástico, sí, no lo quería decir porque quería meter un poquito de misterio. Menos mal que no fui yo. Claro. Mirá, sorprendenos igual, no te hagas problema, Javier. No, bueno, pero vamos a generar un diálogo, si no. Claro. Hay una idea que aparece en la ley de educación ambiental, que es esta idea de una conciencia ambiental. Que esta conciencia ambiental como una conciencia que empática, sí, pero más allá de los seres humanos, ¿no? Porque hoy hablamos de empatía, y la empatía como de un humano a otro, pero la conciencia ambiental empieza a ampliar ese círculo empático. Ay, perdón, sé que tengo eco y me estoy volviendo loco. No sé si se puede ¿Tendrás chequear la radio algo? ¿Tendrás algo prendido? Sí, no, bajar la radio. A ver celular. Si se puede. ¿No? Es algo que tiene él. Sí, acá está todo bien. Pero además está encerrado en 40 metros cuadrados en autocuarentena. Bueno, seguimos, no hay problema. Igual se escucha perfecto, te digo. Claro, bueno, debe ser. A ver, espera si me saco. Hola. Bueno, me sigo escuchando, no importa. Por ejemplo, hay un concepto que pusimos en la ley, que es la lógica sistémica. Entender la naturaleza como un sistema, como un biosistema. Ahí digo, eso se debería enseñar como parte de la ley de educación ambiental. Y entender la naturaleza o el funcionamiento biosistémico de la naturaleza habla de entender las interconexiones y las interdependencias. Y también algo que planteamos es el concepto de corregión, que va más allá de las fronteras políticas. ¿Por qué? Porque algo que puede suceder, como pasó ahora con el conflicto ambiental de los incendios, sí. ¿Se acuerdan? Sí. A principio del año pasado, que se prendió fuego en Victoria, Entre Ríos, sí, pero el humo llegaba a Rosario. Más allá del problema en Victoria, Entre Ríos y del incendio del humedal en sí, entender que algo que sucede en otra provincia o en otro país nos puede afectar a nosotros, o algo que sucede en Argentina puede afectar a otro país. Este concepto de corregiones modifica la manera en que entendemos también la diplomacia. Entender que lo que hacemos en una provincia, en el caudal alto de un río, afecta sobre todo al caudal bajo del río, claro, a la cuenca, perdón. Eso es repensar la manera en que nos relacionamos nosotros con nuestro entorno. Y ahí esa cuestión de ampliar el círculo empático. Pero conceptos como lógica biosistémica, ecorregiones, interconexión e interdependencia de los recursos naturales y de los impactos, eso es lo que va a construir o lo que necesita una ciudadanía del futuro. ¿Por qué? Porque el cambio climático es quizás el mayor desafío colectivo de la humanidad. Hoy estamos enfrentando la pandemia y hay problemas. Obviamente no siempre se da la coordinación y la cooperación entre los países necesarias para poder dar solución a esta enfermedad global. Pero quizás es el primer caso de una enfermedad global a este nivel. Y de acá tenemos que aprender cosas. Porque el cambio climático, que sí efectivamente afecta a toda la biosfera. La biosfera se define entre lo que está en el fondo del mar y hasta la estratosfera, ¿no? Todo lo que genera vida o donde existe vida afecta a toda la biosfera del cambio climático y requiere un trabajo conjunto de todos los países, porque no sirve que únicamente Estados Unidos o China hagan una transición energética, porque a todos nos afecta por igual. Todos tenemos que poner nuestro grano de arena ahí. Sí, entonces, la transición energética, o la transición ecológica también, hacia un modelo sostenible de desarrollo social, productivo económicamente, requiere modificar
muchísimas de las maneras que entendemos la economía y la manera de producir. Y ahí es donde hablábamos de que la ley de educación ambiental genera una base de desarrollo futuro, porque esos ciudadanos del futuro, con una nueva concepción del espacio, de la biosfera, de la interconexión de los recursos naturales, van a pensar los negocios, los modelos productivos, la manera de resolver los problemas ambientales de otra manera, superadora a lo que vivimos hoy. Acá me ponen cuánto tenemos por hacer, ¿no? Y volver a aprender, algunos ponen, lo hemos visto en los colegios y hoy hablamos justamente de esto, qué importante la educación nuevamente. Totalmente. Es que frente al desafío ecológico actual, es necesario repensar los enfoques epistemológicos, conceptuales, metodológicos, porque sirvieron hasta un punto. Hoy los desafíos que tenemos por delante, la disrupción tecnológica, sí. La inteligencia artificial, el cambio climático, son desafíos que los conocimientos que tenemos hasta ahora, o la manera de entender el mundo que tenemos hasta ahora, no alcanzan. No. Y ahí es donde, esta visión de tender puentes, esta idea de fraternidad, de encontrar las similitudes entre las diferencias, es este aporte que intentamos hacer para construir esta ciudadanía de futuro, en donde podamos encontrar soluciones conjuntas, soluciones complejas a problemas complejos. Claro, porque la manera de solucionar o la manera de encontrar soluciones del siglo XX ya no alcanzan. Hay que complejizar más y encontrar soluciones para esos problemas complejos. Pero para eso necesitamos discutir y poder dialogar, mejor dicho, desde la diferencia. Acá, mira, un oyente desde San Miguel de Tucumán, llamado Miguel, justamente nos pregunta si hay en las universidades de las provincias esta ley, él como da clases quiere saber si se promulgó para las provincias, si las provincias intervienen. Perfecto. Bueno, dentro del proyecto de ley que nosotros escribimos, sí, incluimos algo que se llama la Estrategia Nacional para la Sustentabilidad en Universidades Argentinas, en SUBA, que es un plan que diseñó en 2017-18 para esto, para hacer una estrategia nacional a nivel universitario. Recordemos que las universidades tienen cierta autonomía, tienen cierto autogobierno, por lo tanto, con una ley nacional no se puede intervenir en la currícula de las universidades como se puede hacer a nivel de la educación media. Sí. Entonces, sí se tomaron algunos de los lineamientos de esta ENSUA para incluirlas en un plan macro, que puede ser la Ley de Educación Ambiental Nacional, pero después cada universidad lo toma y lo aplica como considere mejor, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, tengo la suerte, no, yo no tengo la suerte, tenemos la suerte, pero bueno, obviamente en diputados hace unos días se aprobó ya, se dio media sanción a una ley, de un proyecto de ley que venía desde el Poder Ejecutivo, y contemplaba también la ENSUA. Así que a Miguel le podemos decir que tanto el proyecto que nosotros presentamos, que fue anterior al del proyecto del Ejecutivo, y el proyecto del Ejecutivo contempla la ENSUA, que es esta estrategia nacional para hacer universidades sustentables, que venía de 2017-2018. Pero después queda
a criterio de cada universidad cómo lo aplica. Claro. Perfecto. Sebastián. Sí, naturalmente este último punto es un punto fundamental, entre otras cosas porque nosotros necesitamos de las universidades, necesitamos de la academia para repensar estos enfoques epistemológicos a que se refería Javier, que en definitiva nos ponen frente a un cambio de paradigma considerable, ¿no? La currícula de las escuelas secundarias y de la primaria está todavía enmarcada por una impronta que ni siquiera es del siglo XX, es del siglo XIX, ¿verdad? Y que se fue modificando en el siglo XX, pero en lo esencial viene de este espíritu ilustrado que fue coincidente con la revolución industrial, para decirlo de alguna manera, y que concebía el desarrollo, ¿no? El progreso de un ser humano como independizado, como un ente aparte, ¿verdad?, de la naturaleza. Y acá lo que está planteando Javier y que se plantea en la ley cuando se habla de complejizar es básicamente entender esta noción de biosfera, que parece una cosa evidente y sin embargo, claro, uno la entiende de manera intelectual, sí, la biosfera es toda la vida, como dijo, desde el fondo del mar, todo, ¿verdad? Pero falta esa conciencia empática, ¿no? Y ahí hay un primer enfoque epistemológico que es fundamental, que es dejar de ver a la naturaleza como un objeto otro, distinto, sobre el cual podemos hacer cualquier cosa, intervenir de cualquier manera, y entender esta enorme interconexión en el plano natural, pero también en el plano social, ¿no? Como bien decía Javier, un impacto ecológico puede estar dado por una causa que se da en un país vecino, por ejemplo, y esto también representa un impacto social. Bueno, hoy en día la pandemia es un poco una prueba de ello, ¿no? Y siempre una ocasión para aprender de esto. A mí lo que me parece muy interesante es que se esté discutiendo esta ley con todos estos elementos sobre la mesa, porque no es poco, ¿no? Y por eso realmente creo que vale la pena llamarla la ley 1420 del siglo XXI, porque es un desafío enorme pensar el cuidado del medio ambiente sin descuidar, corregime Javier si me equivoco, ¿no? O sea, pensar el cuidado del medio ambiente sin descuidar el desarrollo, ¿verdad? Lo que llamamos desarrollo sostenible, es decir, el progreso también de nuestras sociedades, de nuestra economía, etc. ¿Verdad? Claro. Sí, dale Javier. No, termina. ¿Terminé? Cuando dijiste claro. Perfecto. Es que dijiste un par de cosas muy interesantes. Mientras hablabas, me acordaba de, por ejemplo, el crecimiento de la población vegana a nivel mundial y en la Argentina. Sí. Eso ahí está cambiando no solo un modelo de consumo, ¿no? Decís, bueno, alguien que no quiere comer carne. Pero el comer carne es tan constitutivo de nuestra civilización que hoy hace una porción creciente de población que no es una cuestión de salud, algunos sí, pero el que se considera vegano es una creencia de que no quiere comer otro ser vivo. Y eso es un cambio epistemológico muy grande, antropológico. Y esto que decía Sebastián, ¿no? De entender la naturaleza no como algo ajeno a nosotros, sino como nosotros parte de la naturaleza, es entendernos como especie, no en la pirámide, en la punta de la pirámide de alimenticia, si querés, sino como parte, digamos, pasar del antropocentrismo, que quizás fue parte de toda la construcción de la ilustración, poner al hombre en el punto máximo de la construcción de la civilización, y hoy tenemos que ponernos en otro lugar. Y eso requiere una manera de entendernos individualmente, entendernos como civilización y entender nuestro entorno de otra manera.
¿Por qué? Porque hay algo que hoy sabemos, pero hoy nosotros somos la primera generación de seres humanos que le encontramos los límites al planeta. Sabemos que si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, nos vamos a quedar sin planeta. Se van a agotar los recursos. Sí, sí. Entonces, obviamente, nuestros abuelos no se hubieran imaginado que se iban a terminar los árboles, o los bosques, o los peces del mar. Con lo que está pasando ahora en el mar Argentino es brutal. O que se iban a contaminar los ríos. Pensemos que en el Riachuelo, desde en 1811, ya hay un edicto de la primera junta pidiendo que se limpie el Riachuelo. Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, pero ellos no se imaginaban que en algún momento se iba a contaminar de tal manera que no se iba a poder tomar más agua. Entonces, nosotros como generación somos los primeros que le encontramos el límite. Y tenemos muy poco tiempo para revertir esto. Y ahí es donde la Ley de Educación Ambiental tiene esta potencia como 1420, con la Ley 1420, pues tiene que preparar a esos agentes sociales para un modelo económico del futuro. Si hacemos una Ley de Educación Ambiental que no tenga en cuenta el modelo productivo, un modelo de desarrollo productivo sostenible, nos vamos a quedar truncos, porque necesitamos adaptar la economía argentina a la economía del futuro, en donde probablemente lo que hoy entendemos como una baja del costo o un aumento de la productividad, en el futuro sea la reducción de la huella de carbono o la reducción de los gases de efecto invernadero. Eso va a ser lo productivo del futuro, no la baja del costo. Pero para eso tenemos que modificar la manera en que entendemos nuestra relación con el entorno, porque es una manera diferente. La economía es una manera de relacionarnos con nuestro entorno y entre nosotros. Sí, acá me preguntan que realmente, bueno, los felicitan por este trabajo, que realmente es muy necesario hoy, no solo para los niños, sino hasta para los adultos que van a través del tiempo. Es verdad, vamos perdiendo el conocimiento, como me pusieron acá. Es lindo, dice que te refresques la memoria, pero que estamos viviendo en un momento que realmente como que parecen que, mira, me lo pone y me río, porque me pone, antes el agua era gratis, me pone, ahora te la cobran. ¿No? Dice, en algún momento las personas mayores decíamos, en algún momento nos van a cobrar el agua hoy te la cobran, me pone. Y realmente siempre buscamos estos cuidados ambientales. Es una persona de 85 años la que me está escribiendo. Wow. Y me dice, hemos pasado todo esto y realmente que hoy tengamos que ver si se puede debatir o no esto y hacerlo ley para que se cumpla realmente, dice, me siento muy triste. Muy triste porque justamente, mira, siempre yo le digo a Sebastián que buscamos una palabra en el programa para que nos guíe y dice, parece que todavía no tomamos conciencia. Y bueno, y es así. Es un poco la búsqueda de esta ley. Yo creo que, a ver, hay una responsabilidad de los que hoy somos adultos de cambiar. Porque siempre se dice esto, bueno, hay que invertir en las futuras generaciones, son ellos los que van a tener la conciencia ambiental. Pero hoy ya no alcanza. Obviamente tenemos que tener esta ley de educación ambiental porque va a ser la infraestructura que soporte el modelo productivo sostenible del futuro. Porque ellos van a ser en 15, 20 años los adultos que ingresen al mercado laboral, que sean emprendedores, que sean empresarios, que sean tomadores de decisiones en este sentido. Pero hoy nosotros como adultos tenemos que empezar a tomar decisiones para empezar a cambiar. Y además, como dice el señor, que te va a llevar un tiempo, porque esto no se hace de hoy para mañana. Claro. No podemos esperar, bueno, ahora cuando los chicos que hoy van al colegio, entiendan, van a hacer las cosas bien. No nos confundamos en ese sentido. Esta ley es fundamental para hacer sostenible el modelo de desarrollo sostenible que tengamos que construir hoy. Pero esto no exime de responsabilidades y de la necesidad de tomar decisiones a los adultos de hoy. De ninguna manera. Y ese es otro gran desafío, porque
muchas de las palabras, muchos de los conceptos que hoy hablamos en este ratito y que están en la ley, para muchos adultos es extremadamente ajeno. ¿Y eso daña? Es una brecha. Fíjate que el señor habla solo del agua, ¿no? ¿De dónde te daña? Vos fíjate que hablabas recién, o sea, el comentario lo hace por el tema que estabas contando, de que no se limpian ni los ríos ni los arroyos, ¿no? De la contaminación, justamente. Claro. Bueno, pero ahí es, digo, que el riachuelo reciba los afluentes de fábricas y de casas, ¿no? Digo, hasta hace algunos años, gran parte de las cloacas del conurbano sur terminaban en el riachuelo, directamente. O hay tanto para hacer, Javier, no te puedo ni leer todo lo que escriben. Porque además aprovechan que nos escuchan desde el municipio, y yo los entiendo. Hagamos un intercambio. Tampoco es un programa político, siempre lo aclaramos, que obvio que no estamos fuera de la política. Pero... Por supuesto. Pero lo que voy es que... Es que me ponen, ¿sabés qué? Por ejemplo, preguntan, ¿no? Obviamente, si hay autoridades del municipio, en este caso de Pilar, donde vivimos nosotros, y son estos oyentes, o el que escribe al menos, si hay algún encargado de esa área en los municipios, porque, por ejemplo, acá se aprueban proyectos de barrio cerrado y todo esto sobre arroyo, que es verdad lo que pone el señor acá, porque a mí me pasó de vivir y que se rellenó un lugar y se levantó para hacer un barrio cerrado y todos nos recontra inundamos porque le cambiaron el cauce del río, y es el río Luján. Nosotros estamos rodeados de ríos y arroyos en Pilar. Todos del río Luján, y nos inundamos, es una realidad. Entonces me dice, habría que también educar a esos señores que tienen que aprobarlo. Bueno, claro. Pero es que sí, totalmente. Sí. Digo, que es lo que decía antes. Claro. Digo, obviamente que dentro de 20 años, 15 años, 25 años, cuando jóvenes o chicos de hoy, chicas de hoy, estén en lugares de toma de decisión, probablemente tomen mejores decisiones que los adultos de hoy en temas ambientales y de desarrollo sostenible. El tema es que, por otro lado, no podemos esperar que las futuras generaciones nos salven. Digo, acá es necesario también desde la ciudadanía a tomar estos valores y exigir que la clase política, que los dirigentes empiecen a tomar conciencia de esto. No únicamente las futuras generaciones. Sebi, sí. Sí, no, bueno, me quedé pensando muchas cosas, pero antes que nada, una respuesta a lo que decía el oyente. Sí, se trata de un tema político, en el sentido estricto de la palabra, y también de un tema económico, en el sentido estricto de la palabra. Economía viene del griego oikos, que quiere decir hogar, el cuidado del hogar. Y en este caso sería entender que el planeta Tierra es nuestra casa común, ¿verdad? La masonería tiene una filosofía, una historia de pensamiento muy vinculada a la Ilustración. Y es cierto, como dijo Javier, que en un momento la Ilustración lo que hizo fue plantear el antropocentrismo, es decir, poner al hombre, al ser humano, en el centro de la atención y en el centro de la preocupación, ¿no? Correr el paradigma, digamos, teocéntrico, y empezar a pensar en un paradigma en el cual el ser humano, el hombre y la mujer estaban en el centro de nuestras preocupaciones, y eso era el humanismo, ¿verdad? Y de allí una cantidad de derechos que empiezan a aparecer, y de allí también el progreso de los saberes científicos y un cierto modelo económico, un cierto modelo productivo. Imagínate, no sé, recuerdan las novelas de Dickens, ¿no? De las chimeneas humeantes, por decirlo de alguna manera. El punto es que la Ilustración hoy consiste en tomar nota, darse cuenta y decir que tenemos que abandonar el modelo antropocéntrico. Es decir, si en un momento el antropocentrismo, poner al hombre y a la mujer en el centro de nuestra atención, fue emancipatorio, hoy lo emancipatorio es no corrernos, sino decir, somos parte de, no estamos fuera de, somos parte de esta conciencia global, de esta empatía global que es imprescindible, que es el cuidado de nuestra casa común, y que efectivamente esa cuestión política y económica
Entonces, si nosotros, como decía Javier, queremos generar estos agentes sociales, agente quiere decir alguien que va a actuar, ¿no? Que va a accionar, que va a modificar el rumbo de las cosas. Si nosotros queremos generar estos agentes sociales que no se conciban ya como el centro, separados de la naturaleza, sino que tengan esta empatía, bueno, tenemos que empezar nosotros mismos, hoy, aquí, ahora, a hacerlo, hablando, exigiendo a las autoridades, dialogando, presentando proyectos de ley, educando y evidentemente realizando cualquier tipo de evento que ponga a la vista la urgencia de la empatía. Fíjate qué cosa tan sencilla y tan difícil. O sea, la urgencia y la emergencia de pensarnos como parte de la naturaleza. Parece loco, pero todavía cuesta hacerlo porque todavía nuestro sistema educativo y nuestra estructura mental está anclada en un paradigma que es muy de otra época y que realmente el espíritu ilustrado consiste hoy en modificar, ¿verdad? Claro que sí. Fantástico. La síntesis de Sebastián fue maravillosa. Y hago hincapié en esto. La ilustración significó la ampliación del círculo empático, de entendernos a todos los seres humanos como iguales. Ahora viene el segundo paso. Incluir, ampliar ese círculo empático para meter a la naturaleza, a los otros seres vivos que nos acompañan a nosotros en el planeta. Y esa es la gran revolución del siglo XXI, creo yo. Eso hablo por mí. Sí, sí, sí. Excelente, me parece bellísima, me parece que resume todo eso. La ilustración es la ampliación del círculo empático. En aquel momento éramos los seres humanos, hoy es todo, digamos, es la biosfera completa. Javier, te agradezco un montón. Realmente fue interesantísimo escucharte y da para otro programa, Seba, como decimos siempre. Da para mucho más, siempre nos quedamos cortos. Quiero agradecerle muy especialmente a Javier el trabajo formidable que desde la Comisión de Ciencia y Tecnología hizo, impulsando la redacción de este anteproyecto de ley, porque realmente fue un trabajo de investigación y de pensamiento muy arduo y que realmente, es lo que pone en valor, creo yo, el trabajo de la masonería. Así que bueno, Javier, un agradecimiento. Gracias a ambos. Un beso grande y buen jueves. Igualmente, un beso. Gracias. Javier, acá los oyentes te agradecen y te dicen sobre todo, tiene razón el señor Hugo, de 84 años, me dice, mi querida, parece que somos los adultos y los más grandes los que queremos siempre luchar por esos motivos que hubo en algún momento y en algún tiempo para que vuelvan y ponerlos en órbita, me dice a los adolescentes. Sí, tal cual. ¿No? Tal cual. Así que te agradece y dice que obviamente en alguna generación dice que se repetirá lo que hemos vivido nosotros de los cuidados del medio ambiente, que es verdad, los hemos tenido también, ¿no? Obvio, es que sí, hay estudios donde muestran, perdón que me extienda un chiquitito, no, pero sí, este tema decime, me encanta. Sí. No, hay que contestarle. Mi abuela, me acuerdo que separaba el vidrio claro. y el diario porque pasaba el botellero. Después eso se dejó de hacer. Sí. ¿No? Digamos, a partir de los 70 se empezó a enterrar todo porque fue el paradigma global para resolver la basura en las ciudades. No es algo únicamente de Latinoamérica. Pero claro, 30, 40 años después, todos esos rellenos sanitarios colapsaron. Tienen un límite. Y hoy tenemos que repensar cómo manejamos la basura. Digo, lo que nosotros entendemos como basura, que a través del reciclado y de la economía circular pasan a ser recursos. Pero vos fíjate que hoy las grandes ciudades están transicionando de un modelo lineal, que era extraigo los materiales vírgenes, petróleo, minerales para hacer vidrio, madera, whatever, lo procesan, generan productos y después lo entierran. Sí. Y ahí termina. Hay que extraer nuevos materiales, generar productos, venderlos, se usan y se entierran. Como esto tiene un límite, tanto porque se llenan los rellenos sanitarios, como se acaban los productos vírgenes, los minerales que producen todo lo que tenemos alrededor nuestro, inevitablemente tenemos que ir a una
economía circular, en donde se reutilice el plástico, se reutilice la madera, el metal, el aluminio, el vidrio. Sí, porque no solo no tenemos dónde tirarlo, sino nos estamos quedando sin. Pero eso es una lógica completamente novedosa. Hay que repensar también nuestras fábricas, cómo diseñamos los productos y qué hacemos nosotros como consumidores o terminamos de usar un producto. Y eso es una concepción completamente nueva de cómo entendemos el diseño, la producción y el consumo. La última y te despido, Javier, Dale. porque pobre, tengo muchos. Gracias a todos realmente por estar, porque es muy lindo, también que estén interesados en el medio ambiente. La verdad que es muy importante. Me escribe un chico ahora y me dice que tiene 18 años y se llama Sebastián. Mira vos, Sebastián se llama, así que es preguntón. Y quiere saber, porque dice que él escuchó el otro día en la tele que los barbijos que la gente tira en la calle, vos sabés que es un tema de educación también en la Argentina, que el barbijo no debe ser arrojado a la vía pública, que él escuchó que tarda muchísimo tiempo en biodegradarse o en desaparecer de la tierra. Bien, bueno. Me dice que si pueden hacer también prevención sobre eso, mi vida. No, está muy bien, pero ahí está la conciencia empática. Claro, mi vida. Digo, yo todavía veo gente adulta tirando cosas a la vía pública como si fuera un gran tacho de basura. Sí, efectivamente los barbijos descartables, que son tan útiles para poder enfrentar esta pandemia, son de un material que es polietileno, que es absolutamente reciclable. Pero justo estoy trabajando en un proyecto al respecto para que en algunas entidades públicas haya algún tipo de recipiente para que la persona pueda llevar el barbijo y tenga un destino sostenible. Alguna caja donde sea séptica, hay que separar seguramente los hilitos, porque eso es elástico, puede ser algodón, pero bueno, no se debería mezclar con el cubreboca, que en el caso de los descartables sí, es poliestileno. Es igual que las bolsas, ¿viste las bolsas que se llaman ecológicas? Sí, sí. Bueno, eso es un tipo de tela. Mi amor, él escribe porque dice que toda la gente que se fue a Mar del Plata dice que lo tira ahí, que lo han visto en la tele, y que el mar se lo lleva, y que obviamente ahí queda. Claro. Tiene razón. Totalmente. Pero bueno, ahí hay dos caminos. Por un lado, si no somos personal de salud o un personal que esté con todo el tiempo en contacto con personas enfermas de COVID, e intentar utilizar un cubrebocas que sea reutilizable, no usemos el descartable. Y después, hay que empezar a pensar desde las instituciones públicas maneras de que este residuo, que es una herramienta de trabajo para todo el personal de salud y otras personas que están en el frente de batalla, si querés, contra la enfermedad, tengan un destino sostenible. Si no, realmente en un par de meses vamos a tener, bueno, ya hay un gran problema, pero va a ir creciendo. No, pero está bien. Viste, Javier, él se refiere, claro, que todo este fin de semana largo y la gente se fue a la costa, va a tirar, mirá vos, un chico de 18 años pensando en la cantidad de barbijos. Es verdad, en la playa no van a poner un cesto que diga para barbijos, tiene razón. No, pero y la gente se lo va a sacar y se te cae de la silla, por él. No digo solo que lo tiren, como dice él, sino que queda, ¿no? Queda ahí. Pero si pasa lo mismo con la colilla del cigarrillo. Claro, claro. Digo, o la cantidad de botellas, o sea, yo cada vez que piso la playa me voy con una bolsa y junto, salgo a caminar por la playa y junto un montón de basura. Sí. Así pero bueno, esa es parte de la conciencia de nuestros impactos en el hacer, y yo creo que vamos mejorando. Bueno, hay mucho por hacer, por lo visto. Totalmente, sí, totalmente. Sí. Bueno, Javier, te agradecemos. No, por favor. Y obviamente te vamos a invitar en lo largo del año, ¿no? Con Sebas a tenerte nuevamente y que nos vayas contando progresos, que la gente quiere saber de eso. Muy bien, dale. Que realmente se pueda aplicar la ley, sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias. A ustedes por invitarme y nos vemos lo antes posible. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo grande.
Saludo a toda esa gente maravillosa que se preocupa del medio ambiente, todavía. Muy bien. Muy valiosa. Abrazos. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. ¿Qué dice ahí? Que tenemos otra horita muy interesante y nos vamos a ir a la medicina ahora, de aquí de la Masonería en Acción. Vamos. Tenemos ya para darle la bienvenida al doctor Walter Servi. ¿Te parece que lo presente? Así le damos la bienvenida. ¿Cómo no? Bienvenido aquí a la 100.3 Radio X de Pilar, querido doctor. Él es especialista en medicina docente en la Universidad de Buenos Aires, investigador de la historia de la medicina en Argentina y su vinculación con la masonería. Está allí mismo escribiendo un libro de título Médicos y masones en los hospitales de Buenos Aires. José Roque Pérez en la historia argentina. Qué bueno que lo escribe un médico que además, le cuento, doctor, que tuvimos muchas entrevistas la semana pasada donde no sabían o pensaba la gente realmente que el doctor Roque Pérez era médico. Así que bienvenido. Bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, bienvenido. Buenas tardes. Es Bienvenido. un gusto enorme estar con ustedes. Así que les agradezco mucho esta posibilidad de participar un poco con cosas que uno va descubriendo en la historia, ¿no? Qué lindo, seguir descubriendo en la historia, sí. Qué lindo. Y bueno, hoy estábamos hablando con Sebastián Esfriso de la vida de José Roque Pérez. Es muy interesante. Fue un hombre muy vasto, ¿no? Y no fue médico, fue abogado. Exacto, eso es lo que la gente dice, que a través del problema de la masonería, como decía el doctor Roque Pérez, pensaron que era médico y además vinculado a un cuadro con la peste amarilla, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Y en ese cuadro, en el cuadro de Blanes, al que usted hace referencia, ese cuadro está en un museo en Montevideo. Los dos personajes que hay, José Roque Pérez y Manuel Argerich, tampoco era médico. Manuel Argerich había empezado a estudiar medicina, creo que era nieto de Cosme Argerich. No concluyó los estudios de medicina y estudió abogacía. Y bueno, andaba siempre en las comisiones populares de solidaridad con Roque Pérez, que eran dos abogados, ¿no? Sin duda muy solidarios. Muy interesante la vida de ellos. Cuéntenos, doctor, lo escuchamos sobre este libro que usted está relacionando. Bueno, vamos a hablar un poco de Roque Pérez, porque Roque Pérez fue un hombre muy importante para la masonería argentina. A mí me ha apasionado el tema de la masonería, la verdad que voy descubriendo cosas muy llamativas. Roque Pérez nació en Córdoba en 1815, no se sabe mucho de su infancia, de sus padres, si eran españoles o no, su padre se llamaba José Ramón Pérez, y él a los 10 años, en 1825, la familia se traslada a Buenos Aires y él estudia en el Colegio de Ciencias Morales, que era uno de los colegios destacados de la época. Concluye su instrucción secundaria y se recibe de doctor en jurisprudencia a los 21 años, en 1836. Y a los 3 años se recibe de abogado, porque aparentemente la carrera de jurisprudencia era una etapa intermedia antes de la abogacía, ¿no? Y entonces él a los 24 años se recibe de abogado y estamos en el año 1839, que es la época de Rosas, es una época complicada para un joven abogado. Los dos maestros que él admiraba eran De la Peña y Valentín Gómez, ambos eran abogados y ambos eran antirrocistas. Entonces a él le costaba un poco conseguir trabajo en esa época, pero aparece un amigo de la familia que era el doctor Felipe Arana, que era ministro del gobierno de Rosas, y lo acomoda en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero antes de eso, como en el periodo rosista, a las personas se las condenaba por sospecha, por esa amistad que él había tenido con Valentín Gómez y con De la Peña, que eran sus maestros en la Facultad de Derecho. Rosas mandó expulsarlo de la Academia de Jurisprudencia por sospechoso, la condena era sospechoso. A José Roque Pérez y a su hermano, Eugenio, que era médico, y después es interesante que este hermano de Roque Pérez trabaja en Rosario, colabora con uno de los gobiernos
más maravillosos que hubo en Santa Fe, que fue el de Nicasio Oroño. Este hombre, el hermano de Roque Pérez, lo cuento ahora porque después por ahí me olvido, fue uno de los primeros que redactó a fines del siglo XIX un código de matrimonio civil que fue muy combatido y muy cuestionado porque todas esas cosas eran patrimonio exclusivo de la Iglesia, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Roque Pérez, entonces, Rosas lo había expulsado, pero el ministro Arana intercede, y cuando los expulsaban en el gobierno de Rosas, los condenaban a las armas, es decir, tenían que ir al ejército y a la frontera. Y tanto a Roque Pérez como a su hermano Eugenio son condenados ambos, pero ambos logran evadir, por la intersección de Arana, del ministro Arana, que le consigue un cargo en Relaciones Exteriores. Bueno, en esa época él se interesa también un poco por las Islas Malvinas, tradujo del francés un artículo que había salido, porque estamos en la época 1843, cuando los ingleses invaden las Islas Malvinas, es en esa época, y los franceses reclamaban un poco también los derechos, porque los franceses habían sido quienes habían descubierto las islas, los habitantes de Saint-Malo, que por eso se llaman Malvinas, porque eran los Malouins, y de ahí deriva el nombre de Malvinas, que eran los habitantes de Saint-Malo, que es un puerto, está en el norte de Francia, y es un pueblo muy interesante, porque eran todos marinos. Roque Pérez tiene facetas como abogado, como constructor de la unidad argentina, como hombre público que trabajó en la solidaridad, como masón, fue un masón muy destacado, sí. E inclusive ya en sus últimos años empieza a dedicarse a la producción agropecuaria junto a su hermano. Así que yo no sé si usted quiere que yo aborde algún tema específico de la vida de él. Lo que a usted le parece, usted está haciendo este libro y como dice la gente debe ser muy interesante, ¿qué descubrió para contarnos y relatarnos? Bueno, el libro en realidad es más sobre los médicos masones, pero Roque Pérez era abogado. Lo que pasa es que Roque Pérez es el primer gran maestre de la masonería argentina. Sí. Y es un hombre que se fue iniciado en la primera logia argentina, que fue Unión del Plata, por eso se llama Logia Madre, en el año 56, cuando se funda esa logia, entre los fundadores estuvo Sarmiento. Y Roque Pérez era un hombre muy inquieto intelectualmente, y si bien es iniciado en el año 1856, había un abogado que era el venerable maestro que se llamaba Miguel Valencia, también un abogado prestigioso. Esa logia en sus inicios, yo he estado accediendo a las actas y a la conformación, es muy interesante porque ahí estaba la amalgama de ideas que había, iban desde un Francisco Bilbao, que era un exiliado chileno, socialista, uno de los primeros socialistas que hubo en América del Sur, estamos hablando del año 56, 57, 1856, 1857, 59. Estaba Sarmiento, que era un hombre de ideas liberales, en contra de los latifundios, un gran defensor de la producción intensiva de la tierra. Él peleaba contra los latifundios y compartía esa logia con José Martínez Dios, que había sido el fundador de la Sociedad Rural, con Vicente Casares, que era otro gran productor agropecuario, con Carlos Casares, que después fue gobernador de Buenos Aires. Uno encuentra abogados como Miguel Valencia, como Agustín García, que fueron... compartió el estudio de abogacía con Roque Pérez, también Roque Pérez mismo. O sea que es muy interesante ver la amalgama de ideas que había. Había hombres, por ejemplo, que habían colaborado con el gobierno de Rosas, como Roque Pérez, porque Roque Pérez, primero Rosas lo expulsa por sospechoso, pero después lo incorpora a través del ministro Arana, y después Roque Pérez establece muchos vínculos con los rosistas y con el Partido Federal, porque después son muy importantes para la unidad nacional, porque Roque Pérez, a mí me da la impresión de que en esencia él no compartía las ideas de Rosas y la metodología de Rosas, ¿no? Pero imaginemos un joven abogado recibido en pleno gobierno de Rosas que tiene que conseguir algún trabajo, ¿no? Y entonces me parece que le buscaba la vuelta como para, poder construir su matrimonio. Su matrimonio fue muy complicado porque resulta que se enamoró de una mujer
y la familia Achával y González no lo quería. Sí, sí. Tal vez por su cercanía al rosismo. Claro. Y él tuvo que hacer un proceso judicial en contra del suegro para que finalmente pueda casarse. Sí, sí. ¿No? Esas cosas eran muy comunes en esa época. Y en esta también. Sigue pasando. Ahora las chicas, si el padre no quiere que se casen con un hombre, se van de la casa, no tienen tanto lío. Después fue un abogado muy importante, Roque Pérez. Pero bueno, tal vez no sé cómo estamos de tiempo, porque yo me pongo a hablar. No, estamos muy bien. No, a mí me parece muy interesante por ejemplo, este punto de las distintas facetas, ¿no? que estaba enfatizando Walter. ¿no? Sebastián, perdón. Perdón, no estaba oyendo. ¿Se oye ahí? Sí, Sebas, ahí se escucha. Yo los escucho a ambos. A Sebastián lo escucho más bajo, nada más. Perdón, no interrumpí sin querer. Decía que me parece muy interesante, tal vez, subrayar esta cuestión de las distintas facetas, ¿no? de Roque Pérez y la relación que esto tiene con la masonería. Un poco lo que hablábamos antes, Rosana, cuando escuchábamos a Javier hablando de la ley de educación ambiental, es un poco lo que está diciendo el doctor Cervi también, ¿no? Una logia como Unión de Plata donde convivían unitarios y federales, rosistas, antirrosistas, un Sarmiento con un Martínez de Hoz que podemos decir mantenían posturas antitéticas, ¿verdad? Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? También con la intervención de estos oyentes, uno de 18 años, otro de 80, esa convivencia en la diversidad me parece que influye, esto es una pregunta que le estoy haciendo al doctor Cervi, ¿no? que constituye de alguna manera, que conforma la forma de actuar, de intervenir de José Roque Pérez como primer gran maestro de la Gran Logia, y luego adelante, no solo en la Comisión Sanitaria, con la cuestión de la fiebre amarilla, sino en otro evento importantísimo que es su trabajo en pos de la Unión Nacional, ¿verdad? Exacto, ese aspecto que acabas de mencionar es muy interesante porque Roque Pérez participa en el Pacto de San José de Flores después de la batalla de Cepeda entre Urquiza y Mitre, donde se enfrentaban la provincia de Buenos Aires contra la Confederación Argentina. Y dentro de la provincia de Buenos Aires había dos grupos políticos. Estaba el grupo federal, del que formaban parte José Hernández, por ejemplo, Bernardo Irigoyen y Roque Pérez, y el grupo pro-unitario, en el que estaban Mitre, Sarmiento, Valentín Alsina. Y Roque Pérez, Roque Pérez tenía muy buena relación con Urquiza también. Urquiza lo respeta mucho y después de Caseros le había dado algunos trabajos en relaciones exteriores, a tal punto que el gobierno de Valentín Alsina, que era unitario en la provincia de Buenos Aires, lo deja cesante porque lo asocia a Urquiza y tiene que emigrar a Montevideo, Roque Pérez, un tiempo. Pero después en el año 54 ya regresa, 1854 regresa a Buenos Aires, y su bufete de abogacía es uno de los más prestigiosos. Él tiene defensas memorables que tienen muchas páginas en la prensa de esa época, ¿no? Sobre todo fue la comidilla de las tertulias de la época, la defensa de una sobrina de Bernardino Rivadavia que había sido acusada de asesinar a su hija y que estaba casada esa sobrina con un hijo de Bernardino Rivadavia. Esos matrimonios entre familiares no eran extraños. Y él, su estudio, digamos, era muy prestigioso y se ve que él ganaba mucho dinero porque él después termina comprando campos, ¿no? Y se transforma en un productor agropecuario junto a su hermano médico y compran campos en la provincia de Santa Fe. Esa es una faceta poco conocida de él. Lo más relevante de él, me parece, es su espíritu solidario, además de esa faceta que veíamos como constructor de la Unión Argentina por sus relaciones con los federales y con los unitarios. Él cuando hubo dos epidemias en las que participó activamente. En 1867 hubo una epidemia de cólera muy importante y finalmente viene la epidemia de 1871.
que el pueblo lo nombran presidente de las comisiones masónicas, y Roque Pérez era un hombre joven, tendría 57 años. Claro, sí. Y viendo los desmanes que estaba causando esta epidemia, en esa epidemia de cólera, de fiebre amarilla, que había sido consecuencia de la guerra del Paraguay, porque todos los heridos trajeron la fiebre amarilla a la ciudad de Buenos Aires y morían todas las clases sociales. En Buenos Aires, en un día habían muerto 500 personas y Buenos Aires tenía una población de 200.000 habitantes. Y la verdad que ahí es cuando nacen algunos hospitales, como el Hospital Rawson, por ejemplo, en esa época. Pero bueno, eso es tema de otra charla. El 13 de marzo de 1871 lo eligen presidente de la Comisión Popular y para que se ocupe de organizar los cuerpos de defensa social contra la fiebre amarilla, de organizar la asistencia de los enfermos. Ahí es cuando él recorre las viviendas con su ayudante, que era también abogado, que era Manuel Argerich, como dijimos, y él cuando asume el cargo, viendo la gravedad y la severidad de la fiebre amarilla, hace su testamento, porque él tiene la presunción de que puede morir en cualquier momento. Claro. Y hizo el testamento y bueno, como al menos de un mes había pasado, y él contrae la fiebre amarilla y muere súbitamente el 26 de marzo de 1871, por eso estamos hablando de él, porque hace 150 años de su muerte, ¿no? Su muerte heroica. También muere Argerich en ese mismo año, Manuel Argerich, que, repito, no eran médicos, eran abogados, pero eran muy solidarios y altruistas, ¿no? Y después hay algunas cosas muy interesantes. Él había ayudado a fundar el Colegio de Abogados, y cuando muere deja en su testamento toda su biblioteca para el Colegio de Abogados. En su entierro hablaron Carlos Guido y Hispano, que era uno de los poetas más renombrados de la época, que era hijo del general Tomás Guido, que había combatido con San Martín y que fue amigo de San Martín. Habló Mariano Billinghus también, que había sido venerable maestro de la Logia Unión del Plata, que era un abogado relevante también. En fin, esas son todas facetas. Después, Roque Pérez queda un poco inmortalizado por un partido en la provincia de Buenos Aires, que debe ser cerca de Saladillo, porque él tenía los campos en Saladillo. Y hay un pueblo en Santa Fe que también lleva su nombre. Sí, lleva su nombre, sí. Fue presidente de la Municipalidad de Buenos Aires, que era como ser intendente de Buenos Aires en el año 69, pero eran ciclos muy cortos, esos ciclos de gobierno que él hacía, ¿no? En fin, es un personaje que me parece que no está lo suficientemente rescatado. Sí, tal cual. Que en la historia, le repito, pensaban que era médico, ¿no? Así. Sí. Volviendo un poco al tema de los médicos, si me permite, le recuerdo que en esa época, en esa Logia Unión del Plata, hay 3 médicos que son jóvenes, pero que van a tener una relevancia notable después en la medicina argentina, que son Guillermo Rawson, Ricardo Gutiérrez y Carlos Durán. Tienen vidas muy interesantes. Mire, Guillermo Rawson era sanjuanino, coterráneo de Sarmiento. Su padre era un médico norteamericano que había venido a trabajar a la provincia de San Juan. Ahí nació él y al poco tiempo, él viene a estudiar a Buenos Aires, después vuelve a San Juan, pero después termina con muchas desavenencias Rawson con el gobernador Benavides allá, y se termina viniendo a Buenos Aires. Y lo más importante de Rawson fue que fue ministro de gobierno de Bartolomé Mitre, y durante la guerra del Paraguay prácticamente es Guillermo Rawson el que maneja el gobierno junto con el vicepresidente, que era Marcos Paz. Otro médico interesantísimo es Ricardo Gutiérrez, que era de una familia de gente muy capaz de Buenos Aires. Ricardo Gutiérrez ingresa a esa logia a los 18 años, él ni siquiera era médico, porque figura ahí en el acta que yo estuve leyendo como empleado. Él creo que trabajaba en una farmacia mientras estudiaba. Era hermano de Eduardo Gutiérrez, que es el escritor del Juan Moreira, que son un poco Eduardo Gutiérrez es el creador de la poesía gauchesca, ¿no? Con Ascasubi. Y Ricardo Gutiérrez, después que se recibe de médico, se va a perfeccionar a París,
como la mayoría de los médicos argentinos, Sí. y se especializa en pediatría. La medicina infantil recién comenzaba a surgir. Sí, sí, sí. Y él regresa a Buenos Aires y crea el primer hospital de niños, ¿no? Que era un hospital que no me acuerdo cómo se llamaba, y le ponen finalmente su nombre, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Él fue el que construyó empezó a construir ese hospital en ese terreno en la calle. Que hoy le dicen el ex Casa Cuna, ¿no? No, ese es otro. Ese es otro. La gente acá me están preguntando, pues me dicen, conocemos los hospitales y no conocemos la historia, sí, tal cual. Claro, por eso me ponen, es Casa Cuna. Casa Cuna está en Constitución, sí. Es el Hospital de Elizalde, se llama, ¿no? Y el otro médico notable que están ahí, que conviven con Roque Pérez, que conviven con Sarmiento, con los Martínez de Oz, con Bilbao, que son todos jóvenes, porque Rawson tenía 30 años cuando ingresa a la Logia Unión del Plata. Durán también es un hombre joven. Durán, claro, también. Carlos Durán, que es del Hospital Durán. Sí. Carlos Durán fue uno de los primeros grandes obstetras que hubo en la ciudad de Buenos Aires, y fue el que difundió la cesárea en la ciudad de Buenos Aires. Atendía a toda la clase alta de Buenos Aires, era muy prestigioso, y su padre, que había sido médico también, su padre había sido cirujano en los ejércitos de Napoleón, wow. Y es exiliado de Francia cuando viene la contrarrevolución en Francia, y viene a parar a la provincia de Salta, el padre de Durán. Y ahí se casa con una mujer, una Patricia Echeverría de apellido, y Carlos Durán nace y después viene a estudiar a Buenos Aires. Y cuando muere Carlos Durán, deja toda su fortuna para construir el Hospital Durán, ¿no? Él estuvo casado, es una historia, también fue comidilla de las tertulias, estuvo casado con una nieta de Pueyrredón, que tuvo viruela y que se abandonó el matrimonio y quedó desheredada, y bueno, en fin, tema para otro día. Historias familiares son esas. Historias familiares, sí. Bueno, pero sigue sucediendo, por eso le digo, es todo a veces decimos, no es todo tan actual realmente que... Pero qué linda la historia, me dicen, acá le escriben los oyentes, dicen, gracias doctor, realmente es muy interesante, y bueno, tenemos muchos docentes escuchando, que dicen, recuérdenos el título del libro del doctor. El libro se va a llamar Médicos y Masones, porque yo me puse a estudiar la historia de los hospitales de Buenos Aires. Yo trabajé en 3 hospitales, en el Hospital Ramos Mejía, en el Hospital Pirovano y después finalmente en el Hospital de Clínicas, en el San Martín. Y estudiando la historia me di cuenta que esos 3 habían sido masones. Y después empecé a investigar los otros y encontré que casi todos habían sido masones. Hay 9 hospitales que tienen nombres de médicos masones. Entonces me puse a estudiar un poco sobre la masonería, a ver cómo era qué pasaba, qué debate de ideas, por qué Ramos Mejía, Pirovano, Gutiérrez, Durán, Pena, Argerich, Muñiz, habían estado todos en la masonería. Bueno, y ahí surgió ese interés, y el libro se va a llamar Médicos y Masones. Espero terminarlo antes de un año, porque la verdad que he logrado acceder al archivo de la masonería, donde figura el ingreso de todos ellos y la actividad que desarrollaron en esa institución. Qué interesante, qué interesante. Sí, en el archivo de la masonería argentina hay muchísima documentación muy interesante, y quien está a cargo es un historiador francés, muy amigable, se llama Tebric Molès, que ha escrito muchísimo sobre historia de la masonería. Es un hombre muy respetable como historiador y como persona también. Me ha facilitado mucho el acceso a documentos que realmente son muy valiosos, ¿no? Porque tienen 150 años o más, y hay que cuidar todo con guantes blancos. Hay que tomar. Claro. Y ahí es donde he encontrado cartas de Sarmiento, cartas de Roque Pérez, que es la época en que Roque Pérez es el gran maestre. Él fue gran maestre de la masonería argentina en 2 periodos. Eso figura todo ahí en la entrada de la masonería. Él fue gran maestre entre el 1857 y 1861, y después entre 1864 y 1867. Fue fundador de logias también en Paraguay, cumpliendo funciones diplomáticas. Esto, si acá me ponen, esto ha pasado, es verdad,
siempre lo hablamos con Sebastián en el programa, que antes como no se difundían estas cosas, ¿no? Y se decía que era algo secreto, la masonería, Claro. la gente tampoco sabe. Esa es la realidad de esta documentación, ¿no? Es verdad, sí. Y los que sabían no hablaban. Es que la masonería ha sido muy combatida, Sí, ¿no? sí. Por el mal clericalismo, porque había muchísimos masones que eran sacerdotes, presbíteros. De hecho, fíjese que Roque Pérez estudia ciencias morales. Claro. Yo me he encontrado con muchos abogados que hacían la carrera, Julián Álvarez, por ejemplo, hace la carrera eclesiástica y después deja y se dedica a la abogacía, porque la educación de la iglesia en esa época era muy buena, era muy vasta y era prácticamente la única a la que se podía acceder como puerta de entrada a lo intelectual, ¿no? Sí. Entonces muchos comenzaban por ahí. Y ahí habrá sido la disputa entonces, realmente, porque es así, acá todos, escriben casi todos, mire, de los oyentes que están, me ponen lo mismo. Realmente que poco se sabía y qué suerte que hoy tenemos esta libertad de expresión, de poder también hablar desde la masonería, sea masón o no sea masón, de poder editar un libro, de poder trabajar en conjunto. Eso realmente es muy importante para el saber, porque además todos los días dicen que no cambian la historia, eso también, ¿no? Doctor, lo habrá escuchado. Vio que van cambiando, entonces te cambian hasta quién era Sarmiento, después te dicen que no, le sacan la estatua, y vos decís, ¿qué está pasando? ¿Qué le enseñamos a nuestros chicos el día de hoy que realmente esté documentado, ¿no? Es difícil. Y es complejo porque hay épocas, hay gobiernos que difunden una idea de un Rosas claro. Como gran prohombre de la nación, después vienen gobiernos que dicen lo contrario. A mí me da la impresión de que todos han tenido sus luces y sus sombras, y que de alguna manera Rosas, la verdad es que persiguió mucha gente, se fusiló gente, fue un tirano, pero logró cohesionar la nación argentina, y eso de alguna manera se lo reconocía a San Martín, ¿no? Como que San Martín había predicho que después de las batallas entre unitarios y federales iba a venir alguien con mano dura, y bueno, apareció Rosas como la venganza un poco del asesinato de Dorrego. Toda la historia argentina está encadenada. Las cosas que vivimos hoy también están encadenadas con todo lo que vivimos en la década del 70, claro que en la década del 50. Claro que sí. Pero la interpretación, siempre hablamos de eso, ¿no? De lo que se lee, de lo que se sabe, lo que se aprende y sobre todo ir a la historia. Siempre pedimos por favor que vayan a los libros para informarse, que por ahí es erróneo y que realmente ahí está todo escrito. No vamos a pelear contra una historia que en algún momento alguien escribió y que pasó en ese momento, ¿no? Exacto. Y si bien hay historiadores que tienen su perfil, claro, y su poca, por ahí su falta de objetividad, porque a veces su pasión es más relevante, también existen del otro lado siempre, para poder cotejar, ¿no? Nunca hay que quedarse con una sola campana, me parece. Tal cual, doctor. Sí, Sebi. Bueno, muchas cosas. Primero, agradecerte, mucha historia, realmente un gusto, realmente es un gusto. Y por supuesto las puertas del archivo y de la Gran Logia están abiertas para que pueda seguir adelante con este trabajo de investigación. ¡Qué bueno! Maravilloso. Yo quería rescatar algo que el doctor dice que me parece muy importante, ¿no? Cuando él se refiere al archivo de la Gran Logia, es importante el cuidado de la memoria, ¿verdad? Pero no solo el cuidado de la memoria, que requiere de un trabajo, como decía el doctor, que no es fácil, ¿verdad? Es un trabajo científico, minucioso, que demanda de mucho cuidado, mucho tiempo, pero no solo es importante el cuidado de la memoria, sino también la puesta en valor. Y un poco lo que estamos tratando de hacer este año, que es el aniversario, ¿no?, del fallecimiento del doctor Roque Pérez, es justamente poner en valor una parte de la historia de la masonería argentina, y como muy bien decía el doctor, en el caso de José Roque Pérez, una historia que trasciende largamente el episodio de la fiebre amarilla, ¿no?, para hacer referencia al cuadro de Planes. Fíjate vos que un poco
lo que ha dicho el doctor se conecta mucho con lo que en el segmento anterior escuchamos, ¿no? Cuando él dice que está todo un poco encadenado en la historia argentina, sí. Efectivamente, sí. Así como está todo encadenado en el tratamiento y en el enfoque que le estamos dando a la ley de educación ambiental, ¿no? Cuando decimos que lo que ocurre aquí tiene impacto ya y lo que ocurrió antes tendrá impacto después, y en el caso de la historia es lo mismo, y es un poco esto lo que hace la masonería. La masonería trata de mantenerse, por lo menos esta es mi impresión, el doctor estará de acuerdo, en una postura que podríamos llamar de vanguardia, ¿no? Porque la vanguardia es lo que todavía no está constituido, y eso es lo que permite, Borges hablaba de la historia prostíbular de la Argentina, no porque eran todos parientes, pero digamos, eso es lo que permite que personas de posturas tan diversas e incluso antitéticas en algún punto logren trabajar en común, y como es el caso de Rosas, por ejemplo, como bien decía el doctor Servi, el propio San Martín hace un reconocimiento, aun cuando somos muchos los masones que tenemos los reparos y las críticas que, bueno, todos conocemos en torno a Rosas. Por ejemplo, el haber calificado como sospechoso, no catalogado como sospechoso, nada menos que Carlos de Pérez. Pero lo interesante de todo esto es cómo todo está vinculado, todo. Y en este cuidado de la memoria, parecido al cuidado del planeta del que hablábamos antes, ¿verdad? Y esta puesta en valor, nosotros la encaramos con un único espíritu, que es que esto sirva para generar los agentes del futuro, ¿no? Que nos sirva para intervenir de manera virtuosa, por decirlo de alguna manera, en la realidad presente que nos toca. El doctor empezó a hablar sobre los hospitales, que es una historia maravillosa y que valdría la pena dedicar una emisión entera. Sí, surgieron también los hospitales de las comunidades, ¿no? De las comunidades inmigrantes, el hospital italiano, el hospital británico, sí, el hospital español, claro. Hay tanto y tan interconectado la historia con la política con incluso con el medio ambiente, con las decisiones que hoy tomamos, por ejemplo, con esta obligación que tenemos de estar separados físicamente hoy, ¿no? Y de poder estar comunicados solamente de esta manera. Y bueno, en el caso del abordaje que el doctor Servi hace de Roque Pérez, a mí lo que me parece maravilloso es esto, que trasciende, ¿no? Trasciende un poco, digamos, ese Roque Pérez que solemos poner allí, fijar allí como el hombre que da su vida combatiendo la violencia. Y es cierto que lo era, es cierto que era un hombre de un gran altruismo, pero era tantas otras cosas. Y bueno, esperamos con ansias leer el libro del doctor Servi sobre los masones, los hospitales, porque es en sí mismo una parte de nuestra historia, y cuando digo nuestra historia, lo digo en un doble sentido, de la masonería y de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Así que bueno, por mi parte realmente muy agradecido y un gusto escucharlo. Sí, doctor. Bueno, estoy acá escuchándolos. Yo quiero decirle, le voy a preguntar lo mismo que a Pablo Tecija, que estaba escribiendo un libro justamente, ¿no?, en esta pandemia. Si cuando usted termine ese libro, se va a parar en la actualidad y va a escribir algo de esto que hoy a usted también, al estar escribiendo algo de aquel Roque Pérez, de aquella peste amarilla, y hoy con una pandemia, o sea, para que el día de mañana la gente también sepa que usted vivió en este tiempo, que le tocó también combatir esto, ¿no? Porque usted está ahí, puesto en la campaña de combatirlo. Es verdad, sí, yo empecé a escribirlo el año pasado, en marzo, cuando empezó la cuarentena, ¿no? Claro. Qué fascinante. ¿Y cómo lo está viviendo, doctor? ¿Lo vive doblemente? Y esto es muy complejo, ¿no? Creo que la humanidad hacía rato que no, o nunca se había encontrado todos los países del mundo involucrados en un problema de este tipo. Es una experiencia extraña para cada gobierno, porque uno ve marchas y contramarchas no solo en Argentina, en todos los países, en los países europeos, en Estados Unidos. Son pocos los que atinan a tomar decisiones y aciertan de entrada, ¿no? Hay una frase
que siempre me gusta mucho de Séneca, que es uno de mis moralistas preferidos, que dice muy pocos aciertan antes de errar, dice Séneca. Claro. hace 2000 años. Es como la lotería, ¿no? Claro. Que te sacas el premio y decís, no, es una cosa, claro. La verdad que sí, estamos viviendo en este tiempo. Por eso le preguntaba cómo lo está atravesando usted, que también desde el campo de batalla de la medicina, justamente los que necesitamos que estén, los que saben, que aunque este virus los confunde a todos, ¿no? Realmente los tiene a todos dando vuelta. Sí, totalmente. Yo, en lo personal, lo único que puedo decir es que lo respeto mucho todo esto porque ya han muerto 3 amigos míos, colegas médicos, claro. De mi edad. Yo tengo 65 años, o sea que a mí me ha dado mucho miedo, porque claro, yo pensé, yo seré el próximo. Entonces, por suerte, me he podido dar la primera dosis de la vacuna, y eso me ha dado cierta tranquilidad, porque nosotros seguimos trabajando, seguimos yendo a los laboratorios, atendiendo el consultorio, operando, en fin, tratamos de seguir con nuestra vida, porque siempre hay gente que nos está demandando y que necesita la atención médica. Creo que el gobierno ha hecho bastante tratando de conseguir las vacunas, pero es cierto que a veces escucho por radio los problemas que tiene este gobierno no son diferentes a los problemas que tienen muchos otros gobiernos. Claro, sí, es a nivel mundial esto. Sí, es un problema mundial, ¿no? Sobre todo la escasez de las vacunas, sí. Exacto. Bueno, doctor, la verdad que ha sido un placer tenerlo aquí en la 100.3 Radio X de Pilar en esta tarde, que nos hable un poquito de lo pasado, que también fue bueno y que no debemos perderlo y que debemos recuperarlo. Y bueno, y que le deseamos lo mejor, que esta pandemia, que este virus se vaya pronto, que tengamos los medios, y que ustedes que están ahí realmente en la lucha, la pasen un poquito mejor, por lo menos un poquito mejor, que la sociedad también alivie un poquito a los médicos que necesitan un respiro de parte de todos. Bueno, le agradezco muchísimo a usted y a Sebastián también, que siempre está tratando de que se conozcan las cosas en las que trabajamos. Así que, bueno, estoy a disposición, siempre es un placer hablar con ustedes, me siento muy cómodo y esta radio seguramente la escucha mucha gente que le interesa este tipo de temas, que no son muy populares, pero que son muy interesantes. Hoy, miren, el programa anterior que estuvimos con Sebastián hablando del medio ambiente, un chico de 18 años llamó preocupado porque dice que toda la gente ve que se va a Mar del Plata, que va a ir con ese barbijo descartable, ¿no? Y que se lo va a dejar en la silla en algún lado. Me ponía una historia re larga el chico, que tiene razón. Me dice, ¿habrá los tachos y todo esto para concientizar a la gente que eso se va al mar y mire hasta dónde llega todo, ¿no? Hasta el barbijo llegamos con la medicina. ¿Cómo unimos todo realmente? Sí. Lo único que tenemos que decir es que la gente se tiene que cuidar mucho, que hay que usar permanentemente el barbijo, que hay que lavarse las manos permanentemente, que hay que pasarse alcohol en gel cada vez que tocamos puerta o que vamos a un negocio, que volvemos a nuestra casa, porque hasta que podamos estar todos vacunados es lo único que tenemos para este virus, que en un porcentaje muy bajo es grave, pero que cuando es grave afecta a las familias y destruye familias, y destruye gente joven que todavía podría tener un futuro muy importante en lo intelectual, en lo laboral. Claro, eso es lo doloroso. Bueno, doctor, le deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí presente. Muchísimas gracias. Muy amables. Hasta luego. Usted, que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, Seba, sigue la audiencia, nos vuelven locos. Te juro que estoy cortando. Nos quedan 2 o 3 minutitos para despedirnos. Tranquilos, decime las páginas. Esto ha sido una maravilla, ¿qué querés que te diga? Te felicito. Realmente las entrevistas cada vez mejor. Cada vez la gente gusta más. Y 2 temas distintos, porque hicimos una horita dedicado al medio ambiente y otro a la medicina, que hoy tanto, mirá vos cómo se unieron por un barbijo, ¿no? Yo los uní por ahí, no sé vos, a ver, decime, ¿por dónde los uniste? A ver. Bueno, primero te agradezco yo a vos, de verdad, y le agradezco a la audiencia, porque se está generando efectivamente, además de que crece mucho la cantidad de gente que está escuchando. Una maravilla. Lo que me interesa es que crece la confianza, el diálogo y en el intercambio de ideas, ¿no? Y esto para mí es precioso.
todos los mensajes. No tenemos ninguno, mira, acá me pone uno, no se pelean más con Sebastián, acá me pone, no, porque por ahora no tenemos ningún tema para discutir. Seba, parece que hay alguien que quiere pelear. Te lo leo porque te gusta. Sí, si quieren peleo, a mí ese personaje me resulta más cómodo, pero la verdad es que Rosana me ha pedido que moderara mis intervenciones, así que una amiga, mandale un beso a Adriana, me dice, ¿qué pasó hoy, Sebas? Adriana, trato de contenerme un poquito, pero no, bueno, volviendo a esto, y tiene que ver incluso con esta cuestión de por qué no nos peleamos. A vos que siempre te gusta, a vos que siempre te gusta elegir una palabra que resuma el programa, yo hoy propongo la palabra cuidado. Bien. ¿verdad? Porque en el primer segmento hablamos justamente del cuidado de nuestra casa común, es decir, dejar de pensar que somos el centro de la atención. Tal cual. Y sin desatender todos los derechos humanos, entender que somos parte de esta biosfera, que somos parte de este planeta que nos trasciende y que necesita de nuestra atención para poder vivir, para seguir viviendo. Y en el segundo caso, el caso del doctor Servi, bueno, el cuidado dentro del cuidado. El primero fue el cuidado de la memoria. ¿no? Importantísimo traer al presente cosas que han quedado en el olvido y que sin embargo recordarlas tiene un sentido, da un sentido, agrega valor a nuestras vidas. Y justamente hablando de Roque Pérez, que obviamente es alguien que consagró su vida al cuidado, ¿no? de sus conciudadanos. Sebi, nos vamos, nos despedimos porque viene la pausa, otro programa, último, dime rápido. Y por último, el cuidado del tiempo, entonces no se va a hablar. Así que muchas gracias a vos. Sebi, que tengas muy buen fin de semana, gracias por esas entrevistas fabulosas y felices Pascuas para todos, Felices Pascuas. Para todos. Ahí pasaba la masonería en acción los jueves de 14 a 16. Gracias. Felices Pascuas, familia.